tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Feliz principio de semana para todos. Vamos de inmediato a repasar los titulares. En México, pese a la pandemia del COVID-19, una gran parte de las empresas de este país siguen laborando sin haber despedido a su personal. En contexto, vamos a revisar cómo la pandemia de la COVID-19 deja al descubierto el modelo económico neoliberal que viven los chilenos, que se evidencia puntualmente en la desigualdad. El primer ministro de Rusia espera propuestas de su gabinete para levantar gradualmente la cuarentena que han impuesto por la pandemia del COVID-19. En Economía 360 le contamos más. Como es habitual, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que la mayoría de las empresas de su país siguen laborando sin despidos. AMLO indicó que se siente satisfecho porque el 87% de las firmas y comercios siguen operando sin despidos, a pesar de la crisis económica y sanitaria por la COVID-19. En este sentido, exhortó al 13% restante a cumplir con las medidas por el bien de los trabajadores de esta nación y de las mismas empresas. Igualmente aseguró que si se evitan mayores contagios, se resolverá la pandemia en menor tiempo. Asimismo, enfatizó en no relajar las medidas para mitigar el virus y así beneficiar a todos. López pidió el apoyo de los empresarios a permanecer cerrados si es necesario o laborar a media máquina sin despidos para que la afectación económica sea lo mínima posible. Finalmente, recalcó que las medidas no son coercitivas, sino conciencia colectiva para afrontar esta pandemia. Y más de 500,000 de trabajadores en Chile podrían quedar desempleados y tendrían que recurrir al seguro de cesantía para reabrir al menos una parte, quise decir, de los salarios que ellos han dejado de percibir. Ya son más de 66.500 empresas que hasta esta fecha han pedido acogerse a la Ley de Protección al Empleo como consecuencia de la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19. La ministra de Trabajo, María José Saldívar, aseguró que las solicitudes se concentraron en 61.510 micro y pequeñas empresas, 2.271 medianas y 1.917 grandes. La funcionaria insiste en que el objetivo de esa legislación es proteger los ingresos de los trabajadores y pretender evitar las desvinculaciones. Sin embargo, especialistas en temas laborales advierten que al recubrir el seguro de garantía se viene a hacer una protección económica en caso de desempleo. Los trabajadores están financiando esa medida con sus propias contribuciones. En Brasil, el Banco Central estimó una contracción de 3.3% del PIB para este mismo año debido a la crisis sanitaria por la COVID-19. Según los datos emitidos por la entidad financiera, la caída del PIB pasó de 2.96% a 3.34%. A principios de año, los analistas estimaban un alza de 2.3% que se vio afectado por las medidas de confinamiento para los sectores no esenciales. Las proyecciones para el PIB de 2021 es de un 3% en contraste al 3.10% que se estimaba. Y para 2022 y 2023, la perspectiva de crecimiento sigue en 2.50%. Entre tanto, la proyección de la inflación por el índice de precios al consumidor se redujo 2.23% al 2.20%. La estimación inflacionaria para 2022 y 2023 se mantuvo en 3.50% y para 2021 en 3.40%. Y en este sentido, el objetivo definido por el Consejo Monetario Nacional es de 4% para este mismo año, con un intervalo de 1.5 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo. La empresa brasileña Embraer, el tercer mayor fabricante de aviones del mundo, anunció
que inició un proceso arbitral contra Boeing debido a la recesión unilateral de los acuerdos. El pacto fue anunciado en 2018, donde ambas empresas planeaban crear negocios conjuntos. Embraer le vendía el 80% de su división de aviones a Boeing por $4.200 millones, que controlaría la sociedad. Ahora, Boeing incumple el acuerdo, que solo esperaba aprobación de la Unión Europea. El fabricante brasileño Embraer envió un comunicado al mercado, dando la noticia sin detallar el proceso emprendido de arbitraje. Y asimismo indicó que buscará las medidas contra la estadounidense Boeing por los daños sufridos debido a la terminación indebida de los negocios conjuntos. Uno es la aviación comercial y otro es el de desarrollo de mercados para el carguero militar C-390. En contraparte, Boeing alegó que el fabricante brasileño no cumplió con las condiciones necesarias dentro del plazo que venció el pasado viernes. Embraer, por su parte, señaló en respuesta a las acusaciones que la aerolínea estadounidense no tenía la voluntad de concluir el acuerdo. El ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, encabezó este mismo lunes una mesa de trabajo donde fueron firmados una lista de precios acordados sobre 27 rubros puntuales esenciales, para ser más exacto. El funcionario expresó que el objetivo central es proteger al pueblo, así como a la familia venezolana, para que tenga acceso a los bienes y a los servicios. Asimismo, el acuerdo alcanzado se fundamenta sobre el proceso de diálogo económico con las fuerzas productivas de este país, como agroindustriales, los comerciantes y también los productores. Agradeció a los empresarios del país por acordar los precios justos de los principales rubros de consumo y reconoció además el valor que han tenido los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras en la economía del país para la protección del pueblo venezolano. También recordó que este país suramericano está siendo sometido a una inclemente guerra económica, persecución económica y robo de activos y dinero de la nación. Querido pueblo de Venezuela, Venezuela está sometida a una inclemente guerra económica, persecución financiera, bloqueo de cuentas, que no solamente afecta al gobierno, porque los promotores de esas sanciones, mal llamadas sanciones, que son ilegales, arbitrarias, violatorias del derecho internacional, pero que los promotores son lamentablemente sectores políticos desquiciados, llenos de odio, pretenden con ello golpear al gobierno bolivariano, y las sanciones han terminado de afectar y herir al cuerpo nacional. De las desigualdades y del COVID-19 en Chile vamos a hablar al regreso de esta primera pausa. No se aparte, volvemos enseguida. La expansión de la enfermedad producida por el COVID-19 y las medidas de restricción impuestas para controlar la pandemia han dejado al descubierto lo que la población chilena ha denunciado en meses de estallido social y la élite política se ha negado a reconocer. Estamos hablando de la desigualdad y la pobreza y también la exclusión en este país. Esto lo reseña así un trabajo de investigación que realizó Carolina Trejo para el medio ruso Sputnik, que vamos a ver sus conclusiones a continuación. El medio ruso Sputnik reseña que durante estas semanas de estado de catástrofe y aislamiento preventivo en Chile, el gobierno ha adoptado distintas medidas tanto a nivel sanitario como económico para aminorar los efectos de la crisis pandémica. Varias apuntan sobre áreas sensibles como la educación, trabajo y salud, pero han dejado en evidencia grandes brechas sociales en el país suramericano, particularmente en materia educativa
La disparidad se hace aún más evidente según el Colegio de Profesores de Chile. El presidente del gremio, Mario Aguilar, sostiene que la educación a distancia en medio de la pandemia no es equitativa ni está al alcance de todas las familias del país. Mientras hay sectores que tienen las condiciones óptimas para una educación a distancia tecnológica, casas con amplios espacios, pocas personas por vivienda y conectividad óptima, gran parte de la población no tiene esas condiciones. Según la última encuesta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 44% de los hogares del país no tiene conexión fija a la red mundial. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social, desde el año 2019, advirtió que 632 localidades distribuidas en 170 comunas del país no poseían acceso a Internet. El Colegio de Profesores agrega que solo un 30% de la población en Chile tiene acceso óptimo a Internet o adecuado. La brecha digital también la sufren los docentes, quienes tienen una disímil condición de equipamiento entre unos profesores y otros. La desigualdad en Chile es una realidad que también se puede evidenciar en el ámbito laboral, ya que las leyes no protegen al empleado, sino al empleador. Más detalles a continuación. El estudio del medio ruso Sputnik también hace referencia a la Ley de Protección del Empleo, que entró en vigencia el pasado 6 de abril y que ha generado un nuevo cuestionamiento al sistema económico neoliberal existente. En ese contexto, Manuel Ahumada, secretario de la Confederación General de Trabajadores de Chile y presidente de la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, señala que dicha legislación significa la suspensión del empleo sin remuneración salarial y disminución de la jornada laboral. Asimismo, indica que los patrones se están valiendo de dicha ley para discriminar y perjudicar a los trabajadores, particularmente entre aquellos que habían alcanzado mejoras por la vía de la sindicalización y la negociación colectiva. El dirigente sindical agrega que otro aspecto complejo en este escenario de la pandemia de la COVID-19 para los trabajadores es la relación con las desvinculaciones que se han producido estas semanas. En esa línea, Ahumada, con base a datos oficiales, precisa que entre febrero y marzo de este año se emitieron 400.000 cartas de despido. Todo esto sin contar que entre el 8 y 15 de abril, un total de 56.986 empresas se acogieron a la nueva Ley de Protección al Empleo, lo que a su juicio implica que 786.790 trabajadores serán afectados con la suspensión de su trabajo. Ahumada no es el único que ha expresado su rechazo a dicho instrumento legal. Leandro Cortés, dirigente de la Confederación de Trabajadores del Comercio, dijo que actualmente son muchas las empresas que, teniendo los recursos financieros, se están aprovechando de la ley que protege el trabajo. Sputnik concluye que la pandemia develó lo que las cifras macroeconómicas no expresaban, y es que un tercio de la fuerza laboral en Chile trabaja de manera informal, sin un contrato, por tanto no puede hacer uso de ningún tipo de seguro, ni tampoco del promovido por esta ley. Y esta investigación del medio Sputnik agrega que la propagación del coronavirus en Chile ha develado la desigualdad y la precariedad en la que viven muchos de los chilenos, en particular cuando se trata del acceso al agua. En este país suramericano, cerca de 400.000 familias no cuentan con el vital elemento. En opinión de la directiva de Greenpeace Chile, el gobierno del presidente Sebastián Piñera debe asegurar un plan de suministro extenso de distribución geográfica e intenso en frecuencia de agua para todos los chilenos. Desde hace algunos años, Chile padece estrés hídrico producto de la sequía y de código de agua que posee este país, que resultan inaceptables en tiempos de pandemia. El Colegio de Profesores de Chile considera que la crisis sanitaria ciertamente acentúa todas las demandas del movimiento social y agudiza también el carácter del gobierno, que ni siquiera en una circunstancia como esta se ha alejado de la ortodoxia neoliberal. Establecemos una segunda pausa. Al regreso hablamos de Rusia, la economía y el COVID-19.
El primer ministro ruso Mikhail Mishustin solicitó a los miembros de su gabinete propuestas para sacar gradualmente a ciertas empresas y trabajadores autónomos de las restricciones que han impuesto para detener la propagación de la COVID-19. Mishustin exigió que dichas propuestas deben estar listas antes de que termine la semana. Asimismo, el funcionario ruso dijo que el gobierno prepara un tercer paquete de medidas encaminadas a recuperar el ritmo normal de la actividad económica. El primer ministro también recordó que el segundo paquete de ayuda ya está en marcha y beneficiarán a las familias con niños, desempleados y a las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que el presidente Vladimir Putin había declarado los días entre el 28 de marzo y el 30 de abril como no laborables, pero retribuidos salarialmente. Todo esto para contener la expansión del coronavirus en Rusia. El gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha aliviado las restricciones de cierres impuestas para detener el coronavirus, el COVID-19. Muestra de ello es la ciudad de Dubái, donde este lunes ya abrieron parcialmente sus centros comerciales. Y un día antes, los servicios de transporte público empezaron a funcionar con normalidad, pero los pasajeros están obligados a cumplir con ciertos requisitos, como son mantener distancia de 2 metros entre ellos y llevar mascarillas. Los Emiratos Árabes Unidos fue el primer país árabe que registró casos de coronavirus y hasta el momento suman 9.281 contagios y 64 muertes. Y pese a que la ciudad china de Wuhan fue el epicentro del coronavirus, ahora esta urbe está acelerando la construcción de nuevas infraestructuras, como las estaciones base de red de quinta generación, para facilitar la reanudación del trabajo y la producción de la metrópolis. Directivos de la División de Desarrollo de Comunicaciones de China Tower, que está a cargo de esta instalación de redes quinta generación en la ciudad, han dicho que esta tecnología se puede facilitar el sistema automático de venta de entradas y el sistema de entrada con código QR en lugares turísticos, la torre de la grulla amarilla, que podría ser más visitada durante los días feriados por el Día de Trabajo y la Semana Dorada del Día Nacional. Además de este plan original de 15.000 estaciones base de quinta generación, la ciudad construirá 5.000 más este mismo año, sumando un total de 20.000. De la red 5G, el sistema automático de venta de entradas y el sistema de entradas con código QR en la torre de la grulla amarilla pueden funcionar ahora con normalidad, lo que puede satisfacer la demanda de grandes flujos de visitantes durante los días feriados por el Día del Trabajo y la Semana Dorada del Día Nacional. Y en Estados Unidos, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo recientemente que la industria de la construcción y la manufactura podrían retornar las actividades con ciertas precauciones después del 15 de mayo. Cuomo subrayó que la decisión final estaría supeditada a la disminución de las hospitalizaciones a causa del COVID-19 entre ahora y el 15 de mayo. De acuerdo con el gobernador, la primera etapa de reapertura incluirá la vuelta a las actividades de la manufactura, también la construcción, que representan bajos riesgos de contagio. Mientras, durante la segunda fase, abrirán los negocios que son considerados más esenciales, con bajos riesgos inherentes de infección en el lugar de trabajo y también para los clientes. Seguirán otros negocios considerados menos esenciales o aquellos que representan un mayor riesgo de propagación de la infección. Cuomo agregó que a medida que disminuya la tasa de infección, aumentará el ritmo de reapertura de las empresas. La tasa de paro en Francia creció 7.1% durante el mes de marzo. Todo esto como consecuencia de la cuarentena que impusieron las autoridades por la pandemia del COVID-19. Los efectos negativos recayeron entre los trabajadores a tiempo completo y ya son 246.100 de ellos que fueron despedidos, elevando de esta manera el número total de desempleados a 3.732.500 personas. Al mismo tiempo, los demandantes de empleos parciales disminuyeron en 68.600 personas. El confinamiento también dio lugar a que no haya renovaciones, así como a un descenso de las nuevas contrataciones a corto plazo. A principios de esta crisis sanitaria, los sindicatos ya habían exigido al gobierno que abandonara completamente su proyecto de reforma laboral, pero la situación ha empeorado. Ahora, entre los sectores más afectados se encuentra la industria hotelera y también de la restauración y la construcción, además, donde 9 de cada 10 empleados están parcialmente desempleados.
Vamos de inmediato a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este mismo lunes. WTI marca $13.43 el barril y pierde 22.14%. Sumamos Brent de referencia en Europa, $23.17 el barril, tiene una baja de 8.07%, y la cesta venezolana 70.62 yuanes y tiene una baja de 21.41 yuanes al cierre de esta semana. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima.